Te iré mostrando cómo usé las sombras y las luces en mi ilustración para el proyecto final. Primero comencé aplicando las sombras de oclusión en mi personaje. Para ello, utilicé en modo de capa Multiply un color desaturado de violeta y en algunas partes un anaranjado desaturado. Puedes bajarle la opacidad si no quieres que tus sombras sean tan fuertes, pero en mi caso creo que entre 80 y 70 estarán bien. Luego, apliqué la sombra principal, también utilizando el modo de capa Multiply, con un color azul desaturado. ¿Recuerdas que la fuente principal de luz, que sería el sol del atardecer, estaría ubicado desde la izquierda de mi personaje? Luego agregué el key light en los personajes. Utilicé un naranja claro en modo overlay con 100% de opacidad. El key light también afectaría el fondo de mi ilustración y los otros personajes. Para el fondo, decidí dibujar cómo se vería la luz si entrase por una ventana. También utilicé un color muy claro para ello, y en modo overlay, esta vez con 65% de opacidad. También le agregué un detalle del quemado que te hablé anteriormente en overlay. Los personajes como el cuervo y el gato también se ven afectados por esta key light, quizás en menor grado ya que están en un plano más cercano al espectador. El fuego, que sería nuestra segunda fuente de luz, también afectará a mi personaje y a otros personajes desde la derecha de la ilustración. También realicé unos detalles como chispas de fuego y a ello le puedes agregar un efecto con Blending Options, Outer Glow, lo puedes poner en modo de capa Overlay y agrandar o achicar según gustes. Esto le da un efecto como de un borde para resaltar estos detalles. No es necesario que lo apliques a todos tus detalles, pero a veces se puede lograr efectos muy interesantes. Otra cosa que tenía que tener en cuenta era colocar un screen. En este caso utilicé modo de capa screen, un color anaranjado claro en 41% de opacity para ajustar los valores de mi ilustración y resaltar al personaje del fondo. Hablando de ajustar valores, también apliqué una sombra en el personaje secundario para ajustar los planos con los valores. En este caso lo que hice fue duplicar la capa de mi personaje secundario, lo uní todo en una sola capa, comando U, y le bajé la lightness. Y luego, en una capa normal con 40% de opacidad y un color un tanto blanco, fui aplicando bruches, aplicando pinceladas para separar a mi personaje principal y el personaje secundario de los diferentes planos. Luego realicé lo mismo para separar el mesón de mi personaje principal. Un color blanco muy suave lo ubiqué en los bordes en donde estos objetos se encuentran. Luego, para potenciar la segunda fuente de luz, agregué un color anaranjado en la parte donde se ubica la chimenea. De esta forma llama mucho más la atención. Y por último, mi tercera fuente de luz es la del cristal. Para ello utilicé un color muy saturado de celeste en modo de capa overlay y lo fui ubicando alrededor del cristal y en lugares que yo sintiera que se verían afectados por este color. Puede ser el brazo de mi personaje, su pecho, parte de su cabello e incluso un poco su ojo. Esta luz también afectaría a mi personaje secundario. Es por ello que hice otra capa también en overlay, agregando un celeste en su rostro. Modo de capa overlay con 72% de opacidad. Además, las gemas por lo general brillan demasiado. Es por esto que quise agregar un brillo en forma de cruz y le agregué en Blending Options un Outer Glow con Vivid Light en un color celeste. Esto lo hace resaltar más. También quise agregar un rim light donde yo sentí que era necesario, por ejemplo en la campana de la tienda, o en el metal de las hebillas de mi personaje, o en sus lentes,
o donde yo sintiera que fuese necesario resaltar características de mi personaje. Incluso podría ponerlo en la hebilla del cuervo. A este rim light también le agregué una blending option. Other Glow. En Hard Light utilicé un color anaranjado. Por último, agregué una sombra en Multiply de un color un tanto saturado de violeta para separar los objetos que están en un primer plano del fondo. Utilicé una opacidad de un 30%, que podría variar un poco la saturación. Creo que así me gusta más. Quizás la luz de este ojo está un poco muy fuerte. Aún me faltan detalles por pulir y definir aún mejor las luces y las sombras, pero así está quedando por el momento. Con luces y sombras aplicadas, en la próxima lección veremos detalles finales o también llamados render.